Muy buenas tardes. Primero que todo, quisiera agradecer al señor Leonardo García de la Asociación Costa Rica por Siempre que me invitó a dar esta pequeña charla sobre el trabajo que hemos estado realizando en la zona de Guanacaste con el uso de trazadores. Específicamente un trabajo que se realizó con el Centro Científico Tropical en la zona de Santa Rosa y Coajiniquil del Área de Conservación Guanacaste y un trabajo también de referencia que realizamos con el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. Entonces, les agradezco muchísimo su atención, su participación. El motivo por el cual estoy grabando la charla es por una gira de muestreo que debo realizar en la zona del volcán Poás y no puedo estar presente en la tarde del día de mañana. Así que espero que disfruten la presentación y cualquier cosa luego Leonardo posiblemente les pueda dar mi correo si tienen alguna duda o comentario. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Creo que aquí ya estamos viendo la pantalla. Bueno, primero que todo, mi nombre es Ricardo Sánchez Murillo. Trabajo en el Grupo de Investigación en Isótopos Estables de la Universidad Nacional, también parte del Laboratorio de Manejo y Recurso Hídrico. Y este trabajo en Guanacaste lo hemos estado realizando en conjunto con mi colega Rolando Sánchez Gutiérrez. Hemos tenido la colaboración de instituciones como el PNUD y obviamente el Área de Conservación Guanacaste, donde personas como Roger Blanco y María Marta Chavarría han sido muy importantes. Entonces, la charla que les tengo el día de hoy está relacionada con la determinación de la altura potencial de recarga mediante el análisis de isótopos estables en la región Chorotega, en la región Chorotega como un todo. En principio, primero voy a exponer un poco la propuesta teórica de cómo funciona esta técnica, cómo hacemos la coordinación, cómo recolectamos y producimos los datos y qué indicadores podemos generar. Esto es básicamente la ruta de trabajo típica en un estudio isotópico. Eh, en primer lugar, ¿qué son los trazadores? ¿Y por qué pongo esas tres imágenes acá? Bueno, los trazadores son sustancias tanto de origen natural como de origen antropogénico, pero generalmente utilizamos las de origen natural, que nos sirven para determinar o para cuantificar, por ejemplo, el origen, la fuente, la conectividad o interacción de cuerpos de agua. Podemos determinar con exactitud los orígenes de distintas fuentes de agua superficiales, subterráneas y evidentemente la lluvia. Se pueden utilizar para hacer estimaciones, como por ejemplo estimaciones de temperatura en estudios paleoclimáticos y también se pueden utilizar algunos trazadores para calcular edades aparentes, es decir, calcular cuánto tiempo ha estado esa agua almacenada en cierto punto. Son como las tres aplicaciones más importantes que podemos dar al uso de trazadores. En la realidad, bueno, en Costa Rica hemos utilizado muchísimo el uso de trazadores de isótopos estables de la molécula del agua y yo quisiera aquí tratar de explicarles qué son esos isótopos que están en la molécula del agua. Bueno, en primer lugar, son escogidos o son seleccionados porque son un excelente indicador de los cambios de fase en el ciclo hidrológico, de tal manera que nos permiten entender procesos de condensación, procesos de evaporación, principalmente en las zonas tropicales. Entonces, en la naturaleza existen gran cantidad de moléculas de agua. Generalmente pensamos que el agua es H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero no todas las moléculas tienen los mismos átomos de hidrógeno ni todas tienen los mismos átomos de oxígeno. Entonces hay una gran cantidad de diferentes variaciones que producen que hayan cambios importantes en los procesos dependiendo de las masas, de tal manera que tenemos moléculas que son más pesadas y moléculas que son más livianas. Voy a buscar el láser aquí un segundo. Por ejemplo, el agua con oxígeno 16 y deuterio, que es el agua más común en nuestro planeta, un 99% el oxígeno 16, es un agua más liviana que esta que tiene un oxígeno 18, porque es un agua más pesada. Sin embargo, este oxígeno 18 está apenas en un punto 20% de abundancia, el deuterio o el hidrógeno 2 en un punto 0,15% de abundancia, mientras que el oxígeno 17 en un 0,38% de abundancia. Así que
le damos seguimiento a unas moléculas en la cual tenemos una que es muy abundante o una que tiene un átomo que es muy abundante y otras que tienen átomos que son menos abundantes. Algunas son fáciles de evaporar, algunas son fáciles de condensar y eso hace que vayan produciendo variaciones muy importantes en los ecosistemas. El ciclo hidrológico es un sistema, es un ciclo complejo, tiene muchísimas tiene muchísimas variaciones desde que se produce la evaporación en el océano hasta que podemos tener precipitación en la zona continental. Eso es un diagrama de mi colega Ana María Durán Quesada de la Universidad de Costa Rica. Y lo que muestra es que durante ese proceso de evaporación, formación de nubes, precipitación, escorrentía, recarga de los acuíferos, eh, por infiltración en cavernas, hasta que el agua vuelve al océano, hay una gran cantidad de microprocesos que pueden afectar la composición isotópica de las moléculas de agua. Entonces lo que hacemos es darle seguimiento a esos procesos a través de los ecosistemas, a través de el territorio. Básicamente, todo empieza en el océano, donde asumimos que tenemos una composición bastante homogénea de estos isótopos, porque tenemos 70% del planeta cubierto por agua del océano. Estas moléculas comienzan a evaporarse y comienzan a generar un vapor, que en este momento, y para el efecto de la charla, no me interesa realmente que entremos en detalles en lo que es el cálculo ni cómo se reportan estas composiciones. Lo que quiero que sepan es que el agua lleva una señal única e irrepetible en ese vapor. Ese vapor comienza a precipitar sobre la costa y va dejando una señal, sigue avanzando sobre la cordillera y va dejando otra señal. Entonces imaginémonos que esto es el Pacífico, que ha subido un poco por la cordillera y generando un evento de precipitación y que tal vez esto es el volcán Rincón de la Vieja y que está generando otro fenómeno de precipitación. De tal manera que si hacemos muestreos sistemáticos, tanto en aguas superficiales, en la lluvia, como en aguas subterráneas, podemos darle seguimiento a estas señales, ver dónde tenemos similitudes, dónde tenemos diferencias y tratar de entender los procesos hidrológicos y además tratar de generar indicadores que son útiles para el manejo de los recursos hídricos y también del uso del suelo, ¿por qué no? Entonces comenzamos en el océano, tenemos un vapor inicial con una composición, una lluvia y así consecuentemente a través de las direcciones que lleven las masas de aire. Bueno, ese trabajo, para darles una idea, lo hemos realizado desde el año 2013 en Costa Rica en muchísimos lugares. Esto es un resumen, este diagrama muestra un resumen de al menos unos 24 sitios de muestreo a través de todo el territorio, desde el Cerro Chirripó, volcanes, zonas del Caribe, zonas del Pacífico, Valle Central. Y lo que les muestro aquí es la variación isotópica del oxígeno 18 versus esos lugares. El principal mensaje acá es que dependiendo de dónde estemos, si estás en la pendiente o la pendiente del Caribe o la pendiente del Pacífico o las vertientes del Pacífico y del Caribe, la composición isotópica va a ser distinta. Generalmente tenemos valores en esta escala más cercanos a 0 o más cercanos a +5 cuando estamos en el Caribe. Las composiciones son lo que llamamos más enriquecidas, mientras que si nos desplazamos hacia el Pacífico tenemos composiciones más negativas o lo que llamamos en la jerga isotópica más empobrecidas. Esas distribuciones pueden mapearse, las podemos representar en un mapa y podemos comenzar a hacer cálculos con sistemas de información geográfica a través de esas variaciones. Entonces, el país es terriblemente complicado en términos de los microclimas o de las variaciones locales que pueden haber en los procesos de generación de lluvia, en el proceso de reciclaje de la humedad, cuando tenemos zonas boscosas o cuando tenemos agricultura extensiva. Entonces ahí tenemos humedad que se está evaporando y que en algún momento va a formar parte de la lluvia. Todo eso lo podemos dar seguimiento con los isótopos estables. En general, los isótopos estables siempre se grafican en lo que llamamos el diagrama dual, en donde tenemos en el eje Y un isótopo que es el deuterio y en el eje X otro isótopo que es el oxígeno 18. La posición relativa en esa región, en ese diagrama, es lo que nos permite identificar las fuentes. Y esto es lo que conocemos como la línea meteórica local
y también existe una línea meteórica global. En este caso, hemos dividido el país en una línea meteórica del Caribe, que tiene una regresión lineal específica, y la línea meteórica del Pacífico. Y hemos tenido la suerte hace algunos años de muestrear lluvia en la zona de la isla del Coco, y esa línea marítima es representativa de las condiciones oceánicas alrededor de la isla del Coco. Lo más importante tal vez es que cuando analizamos este tipo de, digamos, histograma, podemos observar que las composiciones no se traslapan completamente. La del Caribe, que es la roja, ya sea para deuterio o para oxígeno 18, está desplazada hacia la derecha, como les mencionaba en el gráfico anterior, mientras que la del Pacífico tiene una distribución un poco más normal y está desplazada tal vez un poco más hacia valores más negativos. Esto lo podemos ver en el espacio. Y esta es la belleza que tiene esta técnica, porque podemos ir al campo y ver estas diferencias que ya están intrínsecamente generadas en la lluvia, pero las podemos ver en la superficie. Entonces, dentro de este proceso hemos tratado de entender el origen de las masas de aire. Entonces, esto que ustedes ven aquí es el mapa de Costa Rica, bueno, realmente la región mesoamericana, y ustedes ven líneas rosadas y líneas azules. Las líneas rosadas son trayectorias potenciales de las masas de aire que ingresaron al país y generaron un proceso de precipitación durante la época seca, durante el año 2013 al 2018. Entonces, una gran cantidad de eventos, cada evento se recogió una muestra y se calculó la trayectoria en retroceso, mientras que las azules son trayectorias de aire durante la época lluviosa. Ustedes pueden ver que mayoritariamente nuestro flujo de humedad proviene del Mar Caribe, mientras que tenemos durante la época de septiembre, octubre, noviembre, alguna influencia importante de eventos que provienen del Océano Pacífico. Pero cuando relacionamos el transporte de la humedad con la composición isotópica y cuando lo relacionamos con las señales en el agua subterránea y superficial, comenzamos a completar la historia del ciclo hidrológico a nivel país. Entonces, como les comentaba, esto se puede traducir en un mapa. Esto que ustedes ven aquí es un mapa de composición isotópica para lluvia en Costa Rica, con una resolución cada píxel de 100 metros por 100 metros. Entonces, ustedes pueden ver claramente que el país está dividido, si lo queremos poner en simple, en dos colores. En este caso son dos escalas, una más alta y una más baja, en donde tenemos composiciones más enriquecidas o más positivas en la zona del Caribe, mientras que en la zona del Pacífico tenemos composiciones más bajas, y ustedes pueden ver algunas manchas azules que corresponden a zonas montañosas en la zona de los volcanes en Guanacaste, en la zona del Valle Central y en la zona de la cordillera de Talamanca. Esto es producto de que las masas de aire comienzan a ascender sobre la cordillera, se enfrían, a medida que se enfrían precipitan, y eso va haciendo que se vayan perdiendo isótopos de una manera fraccionada. De tal manera que el aire que llega a la parte más alta ya ha perdido muchos isótopos de una específica masa, y llamamos que el aire llega bastante empobrecido en oxígeno 18. Como el oxígeno 18 es el que más pesa, él es el que rápidamente más fácil condensa, de manera que a la cima del chirripó llega menos oxígeno 18 que oxígeno 16. En agua subterránea la historia no es muy distinta. Este es un mapa exactamente igual, nada más que lo que muestra es agua subterránea. Ustedes pueden ver que la señal es muy parecida y casi que son una imagen especular, el agua subterránea de la lluvia, lo cual les indica que nosotros tenemos altas tasas de renovación de agua subterránea. Pero si pusiéramos el agua subterránea sobre la precipitación y dividiéramos, entre comillas, los mapas, podríamos entender un poco los procesos de recarga, porque si la señal de precipitación es igual del agua subterránea, eso significaría que la recarga es muy rápida. Podría ser que la precipitación sea que el agua subterránea sea más empobrecida que la precipitación local, lo cual indicaría que tal vez la recarga es en una zona más alejada a mayor altura. O podría ser que el agua subterránea es más enriquecida o más positiva que la precipitación local, y eso nos indica que durante el proceso de infiltración y la estadía en el acuífero, que tal vez sea un poco superficial, el agua puede evaporarse y comenzar a tener una composición distinta. También eso se puede replicar en aguas superficiales, de tal manera que también podemos conocer cuál es la distribución de esas composiciones en los ríos principales. Para llegar a eso se necesitan lo que llamamos barridos espaciales.
¿Qué significa esto? Significa ir al campo muchísimo, tratar de colectar la mayor cantidad de muestras. Esto es un ejemplo del trabajo que hemos hecho en Costa Rica, tratando de muestrear a través de las cordilleras, en todas las zonas posibles de acceso, y hemos colectado alrededor de unas 1.200, casi 1.200 muestras de agua subterránea y unas 600 muestras de agua superficial que nos permiten construir esos mapas. ¿Qué indicadores interesantes se pueden generar con esta información? Bueno, voy a hablar de dos principalmente. Uno es las alturas potenciales de recarga, que van a ser el foco de las diapositivas siguientes. La elevación de recarga está enfocada en que si yo conozco la relación entre la altura y la composición isotópica, y si tengo una buena relación identificada, yo puedo ir a tomar muestras de agua subterránea, evidentemente que tiene que ser una muestra representativa, y yo podría relacionar esa muestra con una altura potencial y tratar de determinar la altura donde el agua realmente se recargó. Entonces, este mapa que ustedes ven de Costa Rica, aquí es una selección de agua subterránea donde hemos hecho esos cálculos, y la distribución de los colores nos muestran elevaciones que van desde los 0, veamos, la clase amarilla es de 0 a 291 metros, mientras que tenemos clases azules que son de mayor altura, que están sobre la cordillera, lo cual tiene mucho sentido. Esto también nos permite, aquí en el diagrama B, ver la desproporción que existe entre las alturas potenciales de recarga, en rosado, y las alturas donde realmente tomamos las muestras, donde vive la población. Eso quiere decir que dependemos sustancialmente de zonas más alejadas o de zonas más altas para nuestro abastecimiento de agua. Finalmente, dentro de esta parte teórica, toda esta información isotópica se puede convertir en modelos para poder entender el movimiento del agua a través de una cuenca, y son modelos que podrían utilizarse para entender el tránsito del agua, y eso es muy importante porque nos puede ayudar a entender cuánto dura un contaminante moviéndose en una cuenca o llegando a un manto acuífero. Entonces, digamos que es la parte final de la recolección de datos isotópicos con un producto ya numérico más aplicado. Bueno, ¿qué hemos hecho en Guanacaste? Hemos trabajado, como les digo, en dos regiones muy intensamente, tratando de entender gradientes isotópicos de elevación y tratando de generar alturas de recarga. Entonces, ya como un año fuimos contratados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Costa Rica para generar un análisis en alrededor de 40 sadas, desde la zona de Carrillo, Playas del Coco, hasta la zona de Ojancha. Entonces, ustedes pueden ver aquí en este mapa que tomamos muestras de pozos, que son los rombos, o son los pentágonos amarillos, muestras de naciente en celeste, principalmente en las zonas altas de la península, y tomamos algunas muestras de agua superficial que consideramos importantes. En general, las aguas superficiales evidentemente que están en bajas elevaciones, mientras que las nacientes, habían algunas nacientes que eran de baja elevación, entre 0 y 200 metros, pero la mayoría de las nacientes que muestreamos eran mayores a 500 metros de elevación, mientras que los pozos tenían una distribución prioritaria entre 0 y 200 metros, y terminamos muestreando algunos pozos de altura también, entre los 400 y los 700 metros de altura. Ese es el tipo de ambientes que fuimos muestreando: el río Tempisque, muchos tanques de almacenamiento donde llegan asadas, donde llegan nacientes de acueductos comunales, abrimos pozos, tomamos muestras de pozos, etc. Esto lo realizamos entre el 5 y el 7 de febrero del 2020. Básicamente un recorrido de unos 1.000 kilómetros, donde tomamos 81 muestras, 5 ríos, 15 nacientes y 61 pozos perforados con, digamos, jornadas laborales de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, primeros resultados importantes. Aquí está otra vez nuevamente el diagrama dual de oxígeno 18 versus deuterio, para las muestras que tomamos de esta zona, desde Playa del Coco hasta Ojancha. Entonces, ¿qué cosas podemos ver aquí? Bueno, en el fondo, en cruces azules, lo que tenemos es la lluvia de un punto de muestreo que tenemos en Liberia como representativo de la zona. Entonces, ustedes pueden ver que la lluvia tiene un amplio rango de composición isotópica, pero cuando le ponemos encima pozos o nacientes o aguas superficiales, vemos que las aguas de pozos y nacientes principalmente están concentradas en un solo punto. Las aguas superficiales, que son estos cuadros en rojo, como están muy susceptibles, son muy susceptibles a la evaporación. Esto es, por ejemplo, el río Tempisque en Rosario de Nicoya, bastante alejado
el grupo principal, y a medida que nos vamos moviendo sobre el río Tempisque vamos viendo ese tipo de enriquecimiento. Pero en general, aquí está un zoom sobre esto. Esta es la composición del río Tempisque que hemos analizado desde el año 2018 realmente. Este gráfico fue hecho a inicios del 2020, entonces lo que tenemos son 2018 y 2019, pero podemos ver que las muestras que tomamos son muestras mucho más empobrecidas de nacientes y pozos, que evidentemente no tienen mucho que ver con la composición del río Tempisque. Cuando hacemos un cálculo de una variable de segundo orden que se llama exceso de deuterio, que es un cálculo que se hace a partir de la composición isotópica de oxígeno y deuterio, comenzamos a ver tendencias con elevación muy, muy interesantes. Entonces vean que, por ejemplo, tenemos un grupo de pozos y nacientes por encima de los casi 400 metros que generalmente siempre tienen valores de exceso de deuterio que son mayores a 10. El promedio mundial es 10 y generalmente cuando los valores de exceso de deuterio son mayores a 10 significa que hay un aumento potencial de la reciclaje de humedad, y cuando los valores de exceso de deuterio comienzan a descender hacia cero o menor que cero significa que el agua de alguna manera se ha evaporado. Entonces es muy interesante ver que estos lugares evidencian una recarga local en elevaciones muy altas producto de gran reciclaje de humedad. Pero cuando vamos a los pozos y nacientes por debajo de los 200 metros de altura, vemos un grupo de pozos, por ejemplo, que también tienen excesos de deuterio alto, lo cual nos indica que esos pozos posiblemente tienen agua que se recarga no localmente, sino que se recarga en zonas mayores relacionado con estos mismos tipos de exceso de deuterio que son mayores a 10. Y luego tenemos una zona intermedia donde tenemos algunos pozos y nacientes, y a medida que nos acercamos a este punto, a esta zona, tenemos excesos de deuterios más bajos, que son fuentes sometidas a mayores procesos de evaporación y posiblemente una recarga mucho más lenta porque se le permite al agua evaporarse con mayor facilidad. En términos generales, esta es la variación espacial en la zona de estudio. Lastimosamente no pudimos muestrear todas las azadas que existen en esa zona, eran solamente 40 azadas identificadas, pero ustedes pueden ver que hay valores generalmente más azules y más verdes en esta zona que corresponden a valores de mayor altura, al igual aquí que en algunas zonas de Santa Cruz, mientras que las zonas bajas del Tempisque o las zonas costeras generalmente tienen valores más enriquecidos. Y eso es un panorama muy parecido con lo que encontramos con el exceso de deuterio, en donde las zonas más altas tienen valores mayores y las zonas más bajas tienden a tener valores menores, según lo que expliqué anteriormente en términos de reciclaje de humedad y evaporación. Con esa información, tal vez el producto más interesante es que se pueden determinar alturas potenciales de recarga. Entonces este mapa lo que muestra son isolíneas de elevación. La línea roja es como la línea máxima de elevación en la cuenca, mientras que la línea amarilla sería la elevación mínima, de tal manera que tenemos un rango de elevación mínima y máxima donde se está dando mayoritariamente la recarga. Entonces eso lo hicimos para cada fuente de agua y lo tratamos de ver de una manera regional para ver cuáles son las isolíneas. Esto es muy importante porque entonces el operador del acueducto o el operador de distribución de agua potable puede ir al campo con esas elevaciones y ver qué está haciendo en la cuenca. Tenemos bosque secundario, tenemos bosque nativo, estamos teniendo pastizaje, estamos teniendo agricultura, estamos urbanizando, y eso puede dar una idea de las direcciones que puede necesitar la municipalidad o el grupo de trabajo comunal, etcétera, para conservar ciertas áreas. Entonces, esto tiene muchísimo valor. Aquí lo hicimos de una manera distinta. Lo que hicimos fue poner el mapa digital de elevación de la zona, es el fondo de color que ustedes ven, que está aquí determinado por estas alturas, por estas alturas, y tratamos de ligar cada fuente con el color en el campo. Entonces, si ustedes ven esta fuente acá, que es la fuente número 9, que es Juan Díaz, en la zona alta de Nicoya, Santa Cruz, nos indica que el agua potencialmente viene de una zona más alta, porque el color rojo solamente está aquí. Entonces, ese tipo de conexiones son las que nos permite hacer este tipo de trabajo isotópico. Al final, se produce una tabla como esta, donde tenemos cada azada y tenemos el rango de elevaciones para cada una de las azadas, y esto es una información sumamente valiosa para los
administradores de recursos. ¿Qué hemos hecho en el área de conservación Guanacaste? Bueno, aquí hemos hecho un trabajo un poco distinto. Este mapa que está acá muestra la distribución de la elevación. Ustedes pueden ver la zona de los volcanes con elevaciones mayores, cercanos a los 1916 metros en algunas zonas. Y obviamente que tenemos las estribaciones de la península de Santa Elena, una zona que yo realmente he estudiado bastante, tanto como parte de mi estudios de doctorado y con estudios posteriores con el área de conservación Guanacaste. Y aquí en este otro mapa, en la zona inferior derecha, lo que vemos es la distribución de la precipitación. Entonces, lo que hemos hecho en esta zona es tratar de generar mapas que nos muestren variables hidrológicas importantes. Entonces, es evidente que en la zona de Upala y en la zona alta de la cordillera, más que todo en la vertiente del Caribe, del área de conservación Guanacaste, tenemos mayores precipitaciones. Esto no es ninguna sorpresa, precipitaciones cercanas a los 2.500 o más milímetros de lluvia, mientras que si nos movemos más hacia la zona pacífica, obviamente la zona de Santa Rosa, etcétera, tenemos precipitaciones que no superan en promedio anual 1.600 milímetros en general. Obviamente que pueden haber años buenos de lluvia con mayores a 1.500 milímetros, pero en general es una característica muy propia de esta región. Con información satelital hemos generado mapas de evapotranspiración, zonas donde la evapotranspiración es muy alta y zonas donde la evapotranspiración es muy baja porque hay un déficit de humedad, ¿cierto? Entonces, eso también es importante porque nos permite ver un poco la dinámica de la vegetación y también mapas distribuidos de escorrentía, cuánta agua se puede mover por la superficie. Obviamente que en las zonas donde llueve más tenemos colores más azules, donde hay una mayor escorrentía, pero tenemos zonas con colores casi amarillos o blancos en algunas zonas en donde realmente tenemos escorrentías negativas, es decir, llueve, tenemos alta evaporación, evapotranspiración y tenemos déficit hídrico en algunas zonas. Asimismo, hemos generado mapas topográficos de humedad, de tal manera que nos permite identificar zonas de presiones donde se puede acumular la humedad, que son las zonas más azules, un mapa del NDVI, que es un índice que nos permite ver también la dinámica de la vegetación, donde obviamente tenemos vegetaciones más abundantes en las zonas más verdes y vegetaciones menos abundantes en las zonas más rojizas y amarillas. En esta zona hemos realizado muestreos históricos y realizamos un muestreo reciente bajo este proyecto, de tal manera que ustedes pueden ver aquí muestreos recientes en celeste y muestreos históricos en anaranjado. Entonces hemos tratado de focalizarnos muchísimo en la zona de Coajiniquil, en la zona de Santa Rosa y también cuando hemos podido hemos realizado muestreos dentro del área de conservación hacia la cordillera, que es una zona un poco más difícil de acceso, especialmente durante la época lluviosa. La información es riquísima en términos isotópicos. Ustedes aquí en este diagrama dual, voy a tratar de explicarlo con calma. Ustedes ven la lluvia de Liberia en azul, la lluvia de Santa Rosa en verde y la lluvia de San Cristóbal. Esos lugares, San Cristóbal y Santa Rosa, se han muestreado en periodos anteriores, pero la lluvia nos da una idea de la composición isotópica de esa zona. Entonces ustedes pueden ver aquí en rojo que aquí está el promedio de la lluvia o la variación espacial temporal de la lluvia en el sector San Cristóbal, cerca del río de Upala. Es el que está más desplazado hacia la parte más superior de la curva. Mientras que Liberia y Santa Rosa se parecen ligeramente porque pertenecen a un sistema de precipitación un poco más similar. Sin embargo, Santa Rosa está un poco más desplazado hacia la parte más enriquecida y Liberia un poco más empobrecido. Entonces, ¿qué es importante ver aquí? Que cuando comparamos lo que hemos muestreado, tanto en aguas superficiales, que es en celeste, como en aguas subterráneas, que es en amarillo, no vemos tanto traslape con la zona del río de Upala. Entonces, eso nos indica que tenemos fuentes de agua posiblemente más locales, más hacia el lado pacífico, evidentemente, de la vertiente. Y vemos un gran traslape con este tipo de lluvia, tanto de Liberia como de Santa Rosa, lo cual nos indica que esa señal sí es representativa de las aguas superficiales. Entonces, tenemos un grupo 1 de algunas muestras que están dentro de los valores enriquecidos del Caribe. Tenemos un grupo 2 de valores en línea de evaporación. Cuando los valores comienzan a desviarse sobre la parte inferior del gráfico y hacia la derecha, hablamos de líneas de evaporación. Entonces, aquí tenemos la línea de evaporación en lluvia y línea de evaporación en las aguas superficiales. Entonces tenemos un efecto importante en esta zona. Y tenemos una zona 3, donde tenemos valores de origen meteórico de mayor elevación.
Entonces, esto es una potencial indicación de que tenemos también recarga en algunas zonas de mayor elevación con incidencia de la lluvia del Pacífico sustancialmente. Si hacemos el mismo análisis que hicimos para las asadas de la zona de Carrillo hasta Ojancha, lo que podemos ver en celeste, agua subterránea, y en rosado, agua superficial, es que tenemos en algunas zonas mayores a 800 metros preponderancia de una señal con excesos de deuterio altos, generalmente cuando tenemos alturas mayores a los 600 metros sobre el nivel del mar. Este es el valor promedio en azul de lo que es la lluvia del Caribe. Sin embargo, en zonas menores a 400 metros tenemos exceso de deuterio similar a zonas de mayor altitud. Entonces, hay una conectividad entre estas dos zonas. Entonces, a pesar de que tenemos muestras que son de altura, pero tenemos muestras que son de la zona baja, vemos una conectividad en la recarga con base en el exceso de deuterio. Si vemos el exceso de deuterio de Santa Rosa y Liberia, es un exceso de deuterio distinto, es por debajo de 10. Los fenómenos de lluvia están afectados por procesos de evaporación y sí podemos ver acá que tenemos fuertes procesos de evaporación tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas. Esto es importante desde una perspectiva climática, especialmente para las aguas subterráneas, porque nos indican que son susceptibles al clima en la superficie y son susceptibles también al enriquecimiento producto de una recarga un poco más lenta a través del suelo. Entonces, por debajo de 400 tenemos gran incidencia de valores más enriquecidos, más negativos en exceso de deuterio, pero también tenemos un gran grupo de muestras que presentan valores que indican recarga de unas zonas más alejadas. En la zona tratamos de instalar, en Santa Rosa tratamos de instalar un sensor de nivel. No funcionó muy bien el post de observación, que estaba un poco ya abandonado, entonces nos desplazamos hacia la asada de Coajiniquil, que era también una zona de interés, y allí hemos realizado muestreos y allí tenemos un sensor de nivel en un pozo, el cual nos está generando información sobre las variaciones de la tabla de agua. Entonces, este gráfico que está acá está totalmente actualizado hasta hace un par de días que mi compañero Rolando fue a descargar datos. Aquí ustedes lo que ven es el nivel del agua en la medición manual en azul. Entonces, por ahí de 15 de noviembre, el nivel del agua en la medición manual tenía apenas una profundidad de 2 metros. Entonces estaba bastante cercano a la superficie. ¿Con qué corresponde esa estabilización de un nivel bastante estable de agua a 2 metros? Bueno, corresponde con estos picos que ustedes ven aquí en la medición continua de las tormentas ETA y IOTA, de los huracanes que produjeron lluvia indirecta en estas zonas. Aquí en este eje ustedes lo que ven es la altura de la columna de agua, porque el sensor que tenemos en el pozo lo que hace es medir las fluctuaciones de la altura de la columna de agua, mientras que la medición manual solamente nos mide el nivel desde la superficie hasta donde tenemos el espejo de agua. Entonces tenemos, inclusive en la época lluviosa tenemos descensos, entonces el pozo es muy susceptible, para de llover por unos días y el pozo comienza en recesión de caudal base. Pero lo que estamos viendo, lo que es muy importante es ver cómo las tormentas tropicales, que aunque producen mucho daño, están siendo sumamente importantes, y eso lo estamos viendo también en el Valle Central, para la recarga de los sistemas subterráneos. Luego ya, después de por ahí del 15 de noviembre, el pozo entró en una clara y evidente recesión del caudal base. Ustedes pueden ver la curva aquí, hasta que inclusive, como no conocíamos el pozo todavía, el sensor nos quedó por fuera del agua, porque no lo teníamos a la profundidad, no esperábamos que el pozo descendiera tanto. Ustedes pueden ver aquí en azul los niveles de agua que han ido descendiendo hasta, al principio podíamos ver el agua a 2 metros, ahora el agua ya está a 5 metros de profundidad. Y eso también se ve reflejado. Aquí tenemos ese corte producto de que el sensor estuvo fuera del agua, pero eso se ve reflejado en la continua descenso de la recesión del caudal base. Nos hace ver que esto es una zona muy sensible a la variabilidad interanual y esperamos continuar con estas mediciones a futuro. Algunos sitios isotópicos de esta técnica, que yo los llamo así porque son cosas que han cambiado realmente drásticamente en el país. Bueno, la ARECEP incluyó en el nuevo portafolio proyectos que pueden financiar tarifa hídrica, estudios de isótopos estables. Un operador del agua
puede perfectamente financiar dentro de su tarifa hídrica estudios isotópicos. Hay un decreto ejecutivo del MINAE del 25 de octubre del 2019 que incluye los trazadores como una técnica oficial para el estudio de aguas subterráneas. El PNUD, que abrió este concurso y confió en esta técnica para analizar la variabilidad de recarga en una zona de 40 asadas, en la zona Chorotega. Varias empresas privadas han estado utilizando estos servicios, esta técnica para poder conocer realmente de dónde viene el agua que utilizan y cómo pueden reinvertir para tener una huella hídrica de cero y cómo pueden conservar zonas donde ellos utilizan, de zonas donde realmente la recarga les está produciendo el agua que utilizan en sus empresas. La SPH, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y Fundecor han incorporado los isótopos de manera bastante sistemática y continua. Con la SPH tenemos varios convenios de investigación y desde el año 2013 prácticamente tenemos mediciones continuas de isótopos que nos han permitido realmente analizar los fenómenos del Niño, ver cómo los huracanes impactan la lluvia en la zona de recarga, etc. Y otro importante punto es que el acueducto de la SPH se ha convertido en el primer sistema de distribución de agua en Latinoamérica estudiado con base en la señal isotópica del agua. Es decir, hemos utilizado la señal isotópica en el acueducto como tal para saber cómo se mueve el agua desde la fuente hasta el usuario final. ¿Qué cosas hay que mejorar? ¿Qué cosas podrían introducirse drásticamente en la zona Chorotega y Guanacaste? Bueno, podríamos introducir análisis detallados de mapas de uso del suelo. Este es un mapa de uso del suelo de la cuenca, del mejor estimación de la cuenca del área superficial de la zona del acuífero Barba, donde ustedes pueden ver la distribución entre bosque, pastos, cultivos, áreas urbanas, suelo desnudo o viveros para el año 2019. Y lo hicimos desde el año 1979 para ver cómo la cuenca se ha ido cambiando en un periodo de 40 años. Eso nos permite también, los isótopos nos permiten delimitar las zonas de recarga y decir, bueno, borremos todo lo que está para abajo, que no es una zona importante, y veamos cómo tenemos la zona de recarga, qué tipo de uso del suelo tenemos allí. Y esto es algo que nos permite el uso de trazadores. Y el otro mensaje es que necesitamos más hidrometría, necesitamos más mediciones continuas. Esto es la descarga en celeste de una naciente en la zona norte de Heredia, y aquí ustedes tienen la lluvia y ustedes pueden ver que tiene variaciones importantes y muchas de esas variaciones se deben a tormentas tropicales, a años muy buenos de lluvia, pero ustedes pueden ver aquí una gran panza, un gran hueco que es el Niño 2015-2016. Ustedes pueden ver aquí el efecto del último Niño débil de 2019 que produjo un impacto muy similar a ese Niño del 2015-2016. Entonces, con esto termino. Les agradezco su atención. Espero que esto genere bastantes dudas y que me puedan contactar. Enhorabuena poder contestar cualquier pregunta. Es una revisión rápida de lo que hemos estado realizando en una zona específica del país y cuáles son los potenciales usos y cuáles son los indicadores que se pueden generar. Con esto termino y les agradezco, les pido disculpas nuevamente por no haber estado de manera en la presencialidad remota, pero se debe a cuestiones de trabajo. Muchísimas gracias y buenas tardes.